Muy buenos días, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tecno Podcast. Les habla Gustavo desde Córdoba, Argentina, y los invito a un nuevo episodio. Este podcast cuenta con el apoyo de la Unión Podcastera. Encuéntranos en todas las redes sociales. Síguenos. Tu ayuda es muy importante para poder difundir el podcasting en español. Unión Podcastera. Fraternidad de Podcasting. Si nos imaginamos esta situación de un trabajador frente a una pila de cajas dentro de un depósito, cajas que tienen distinto tamaño, distinto color, algunas están más encima de la otra, pegaditas, otras están desordenadas, en forma cruzada, por decirlo de alguna manera. Algunas tienen stickers de color con alguna insignia. Y esto, si lo pensamos como que es ese trabajador que está frente a ese desorden de cajas, ¿es un humano? Una cosa muy sencilla. En fracciones de segundos ya sabe cómo acomodarlas y se pone en acción. Pero si pensamos que ese trabajador es, en este caso, un brazo robótico, ahí ya el tema es un poquito más complejo. Porque eso que para el ser humano es tan fácil de interpretar, porque le ha llevado millones de años de evolución al cerebro a hacerlo, y ha sido clave para la supervivencia del ser humano, para un robot es algo bastante complejo. Por eso no nos tiene que sorprender que existe una lentitud cuando este brazo robótico comienza a hacer cálculos, comienza a analizar, y recién después de unos segundos se pone en marcha. Esto es lo que los ingenieros de Industrial Perception, que es una empresa del Silicon Valley, están construyendo y están diseñando. Justamente están queriendo avanzar en esto, en la percepción del robot. Ellos estiman que su robot va a poder mover en un futuro una caja por segundo. Comparemos esto con lo máximo que un trabajador humano puede llegar a hacerlo. ¿Que cuánto es? Una caja cada 6 segundos, más o menos, ¿sí? Y aparte, tengamos en cuenta que el robot puede trabajar 24 horas, no se lesiona, no hace paro, no reclama, no se va de vacaciones, nunca va a pedir una indemnización. El robot de Industrial Perception es realmente impresionante, porque la capacidad que tiene en el aspecto visual, el cálculo espacial y la destreza, se hallan en la última frontera de lo que es la automatización, y va a llegar a competir con los pocos trabajos manuales rutinarios que aún en las fábricas son personas las que lo realizan. Hoy tenemos fábricas muy automatizadas, pero el momento de elegir las piezas, por ejemplo, en una fábrica de autos, ¿no? Por supuesto que hay las más automatizadas como Tesla, pero en muchas otras todavía son humanos los que van y eligen la pieza, verifican, la colocan en la línea de montaje, y después los robots, por supuesto, hacen todo el resto del trabajo. Porque ese trabajo, que para nosotros es algo tan sencillo, para un robot al día de hoy aún es algo muy complejo. De acuerdo con la Federación Internacional de Robots, entre el año 2000 y el 2012, la demanda mundial de los robots industriales ha crecido más del 60% en ventas totales, ¿no? Llegando a cerca de 28.000 millones de dólares en el 2012. Y el mercado de mayor crecimiento es China, donde las instalaciones robóticas ya han crecido un 25% anual entre el 2005 y el 2012. Aunque los robots industriales ofrecen una combinación inigualable entre velocidad, precisión y la fuerza bruta, siguen siendo al día de hoy actores ciegos que siguen una coreografía que ya ha sido preprogramada por un humano. Son muy pocos los robots que tienen capacidad de visión, como el que hablábamos de acá de Industrial Perception, y que la mayoría solamente ve en 2 dimensiones.
Podríamos, hablando un poco de esto, de cómo surge, se podría decir que la visión de los robots se va a remontar a noviembre del 2006, y esto es un dato que le va a sorprender a muchos. Cuando Nintendo introdujo la consola, la Wii, es una consola que incorporaba los mandos, que ya prácticamente supongo que todos lo conocen, unos mandos inalámbricos que tenían unos acelerómetros que eran capaces de detectar los movimientos en 3 dimensiones que la persona hacía con el mando. Esa información se transmitía a la consola y de allí se interpretaba dentro del videojuego. Esto fue evolucionando. Después tuvimos a PlayStation, también sacó algo similar. Pero el avance lo hizo Microsoft. Quiso superar a Nintendo, se propuso superar a Nintendo, de hecho lo logró. Y sacó un accesorio para la Xbox 360, la mítica, quizás al día de hoy, ¿no? La mejor consola o más completa que se haya hecho. Sé que algunos no van a estar de acuerdo con esto. Y creó lo que es el Kinect. El Kinect fue una tecnología que surgía a partir de una cámara web. Ya no eran un mando con un acelerómetro, sino una cámara web. O sea, tenía ya una visión tridimensional. Y la empresa que desarrolló esto era una empresa israelí llamada PrimeSense. Lo verdaderamente revolucionario de Kinect, aparte de esta tecnología de cámara web en 3 dimensiones, era el precio. Porque por $150 se podía adquirir este dispositivo de última tecnología y que no era para nada voluminoso, era pequeño, ¿no? Una cosa chiquita, no es como hasta el momento existía, digamos, tecnología, pero en aparatos muchísimo más grandes y caros. Y esto permitió que se empiece a desarrollar con mayor velocidad todo lo que hace a la visión en 3 dimensiones por medio de una cámara web. En pocas semanas, ya varios equipos de universidades de investigación e ingeniería ya tenían muchos equipos que habían copiado esta tecnología de Kinect e incluso subieron videos a YouTube haciendo su aplicación, ¿no?, de esta tecnología. Era como que se puso al alcance ya de la mano de ingenieros o de estudiantes de universidades una tecnología que era realmente para pocos y de muy, muy difícil acceso. El robot de Industrial Perception, volviendo a nuestro querido robot, el brazo con sopapa, se especializa en mover cajas, ¿no? Ese va a ser su objeto de creación. La empresa Rethink Robotic, que se radica en Boston, ha tomado en cambio un rumbo distinto con Baxter. Baxter es un robot humanoide muy liviano, se puede adiestrar fácilmente para que haga varias tareas repetitivas, básicas pero repetitivas. Lo bueno, digamos, de Baxter es que uno le puede, es como dijimos, un humanoide, tiene brazos, y uno lo puede entrenar y adiestrar para que haga esas tareas. Y si uno tiene varios Baxter, no hace falta que le enseñe uno por uno. Uno le enseña a uno y por medio de un puerto USB le transmite esos conocimientos a otro. O sea que este punto es importante porque es el hecho de también economizar en la adiestración o la programación del robot. Porque nosotros vamos a tener, por ejemplo, un robot en nuestra empresa que vamos a tener que tomarnos el trabajo de adiestrarlo, de programarlo para que haga la tarea. Pero después el resto del hardware lo compramos y ya no hace falta, ya con el USB le conectamos y ya tenemos el mismo entrenamiento, la misma programación en 5 o 6 unidades más. Y esto va haciendo una diferencia en la aplicación que se va a hacer de estas tecnologías, en la facilidad, en el acceso que uno va a tener a esta tecnología. La especialidad de Baxter, a diferencia del otro que era acomodar cajas, es empaquetar productos acabados. Y que no es poco, Puede tomar piezas e incluso realiza inspecciones de calidad
de control de calidad. Aunque Baxter y el robot que mueve cajas son máquinas totalmente diferentes, las dos se basan en una cosa en común. Y esto también es un punto fundamental en la evolución y en la rápida explosión que va a tener la robótica y que está teniendo. Este punto en común es el sistema operativo para robot, ROS, por las siglas en inglés, que fue creado inicialmente en el Laboratorio de Inteligencia Artificial de la Universidad de Stanford y que convertido posteriormente en una plataforma para el robot totalmente completa. Willow Garage fue la que hizo esta adaptación, que es una pequeña empresa que diseña y fabrica robots programables, que son los que principalmente utilizan en las universidades. ROS, como dijimos, el sistema operativo para robot, es similar a Windows, similar a OS X, a Apple, a Android de Google, pero nació específicamente para poder darles un alma al hardware que son los robots, para hacerlo de forma sencilla. Un punto fundamental de ROS es que es gratuito y de código abierto. Y esto es el puntapié inicial para esta explosión de que venimos hablando. Ya rápidamente se está convirtiendo en la plataforma estándar para el desarrollo de la robótica. Hoy en día estamos siendo testigos presenciales en primera fila de una explosión en la innovación que van a producir todo este hardware que es los robots. Esta expansión se va a deber gracias a justamente al software que venimos hablando y al hardware estandarizado, como son brazos ya prehechos robóticos, distintas piezas que ya van a venir fabricadas y que nosotros vamos a poder ensamblar o conseguir, y ya no tenemos la necesidad de crear el robot desde cero, sino que nosotros, a partir de la compra de ciertas piezas de hardware, podemos ir armando nuestro robot. Y con el sistema operativo se puede ir adaptando o bajando software para distintas aplicaciones. Pero esta es la parte linda, la parte positiva. Y como yo les dije, este libro tiene su lado más oscuro también, que toca justamente el tema qué pasa con los empleos, sobre todo con los empleos que hacen a la manufactura, y la deslocalización también que se está dando de las fábricas. En un artículo publicado en el The New York Times en septiembre del 2013, Stephanie Clifford contaba la historia de Parkdale Mills, que es una fábrica textil de Estados Unidos, en Carolina del Sur. En esa fábrica actualmente trabajaban 140 personas. Esa misma fábrica, a los mismos niveles de producción, habría exigido en 1980 2.000 trabajadores. En la fábrica las personas intervienen muy poco en el proceso, que ya está muy automatizado. Y si hacen alguna tarea es mover hilados o algunas cositas a medio terminar, que resulta más económico que lo haga una persona que lo haga un robot. Al menos al día de hoy. Si vemos la industria textil estadounidense, en los últimos años se vino bastante abajo. Vemos que la mayoría de las empresas textiles se han ido para Asia, México, China, la India, que es mano de obra muchísimo más accesible, más barata. Pero, en los últimos años, la producción está comenzando a repuntar en Estados Unidos. ¿Y a qué se debe este fenómeno? Este fenómeno se debe a que la automatización que se está dando en estas empresas textiles está haciendo que Estados Unidos pueda llegar a competir con sus productos textiles con estos países que dijimos de una mano de obra muchísimo más económica. Incluso muchas empresas ya se están planteando, sobre todo las principales, la relocalización de las fábricas, volver a Estados Unidos o incluso a Europa, porque este fenómeno se ha dado también en Estados Unidos y en Europa, en los países más desarrollados,
la automatización está permitiendo que puedan competir con esos productos made in China que vemos, de dudosa calidad, algunos mejores, algunos peores, y que es imposible que pagando sueldos a empleados puedan llegar a salir productos competentes. Pero también China, por ejemplo, para poner uno de los principales países donde en un principio se habían trasladado todas estas fábricas, también están dando batalla y también están comenzando a realizar una automatización de todas sus empresas. Y esto, para lo que son países desarrollados, como Estados Unidos y los países de Europa, no es tan grave que se prescinda de mano de obra textil, de esa mano de obra muy manufacturera. Pero en países en vías de desarrollo, eso puede ser un golpe muy, muy duro, porque justamente son esas las empresas que dan la mayor cantidad de puestos de trabajo, que ocupan la mayor cantidad de mano de obra. Y comenzar a ver reducción y automatización y desempleo en esos países en desarrollo puede llegar a ser realmente bastante dañino. Hay que ver cómo responden las políticas de estos países. Sabemos que como China se supone que se preocupa mucho por sus trabajadores. Vamos a ver cómo compensan eso. Otra de las ventajas de esta relocalización de las empresas es el hecho de estar en los lugares de top, de moda, o sea, obtener tu producto rápidamente ante la demanda de lo que en la calle se ve que la gente quiere, ¿sí? Estamos hablando de textil y de moda también. Por eso es importante de pronto que la textil esté radicada en la mismísima Francia, en la mismísima Italia, a que esté en la otra punta del mundo. También se va a ahorrar en transporte, porque existe un costo de flete. El hecho de contar con centros de diseños más accesibles también en lo que hace a tiempo, no a dinero, sino a tiempo. Y bueno, son todos elementos y cosas que realmente han tenido en cuenta las grandes empresas que están comenzando a pensar en relocalizar. Entre ellas, Nike, como decimos aquí, Nike o Nikkei, como me dijeron que en realidad se pronuncia, la marca de ropa y zapatillas famosas, está comenzando a tomar algunas medidas. Ahora volvamos un poco a otro de los puntos que preocupa. ¿Qué pasa con los puestos de trabajo y el sector de los servicios? Como dijimos en el episodio 1, el sector de los servicios es el sector que más fuerte, digamos, de los países desarrollados. Ya como hicimos ese traspaso la vez pasada, en el episodio pasado, que pasamos de la mano de obra de agricultura, esa mano de obra de la agricultura, cuando se llegó la tecnología, se trasladó a la ciudad, a las fábricas. Cuando llegó la tecnología a las fábricas, se trasladó la mano de obra a los servicios. Entonces, si la robótica, la automatización, comienza a meterse en el sector servicios, ahí sí vamos a comenzar a ver problemas en los países desarrollados. Sobre todo porque ya esto es una tendencia totalmente clara. Cajeros automáticos, los sistemas de pago con el celular, el Apple Pay, el Google, no me acuerdo cómo era, el nombre de Google. Ya hay supermercados donde automáticamente uno va, recoge sus productos, los pasa por un escáner y los paga con el móvil. Ya no tiene contacto con el empleado del supermercado. Momentum Machine, Inc. es una empresa de San Francisco que se ha propuesto automatizar por completo, por ejemplo, la producción de hamburguesas y hacerlas con calidad gourmet. Algo similar a lo que yo les había comentado en el punto anterior, en el episodio anterior, con la empresa esta que realizaba sushi, que estaba radicada en Japón. Acá estamos hablando de Estados Unidos. Mientras un trabajador de un establecimiento de comida rápida pone una hamburguesa congelada en el asador, la máquina
que está desarrollando Momentum Machine moldea carne picada fresca, la asa, incluso puede determinar exactamente cuál es el punto de cocción. También esta máquina puede producir 360 hamburguesas por hora, cosa imposible de pensarlo en un trabajador, en una persona. Tuesta el pan, corta, añade los ingredientes frescos, tomate, cebolla, pepinillo. Lo coloca también en una cinta transportadora y lista para servir. Lo curioso de esta empresa, de Momentum Machine, es que, a diferencia de otras que quieren ser políticamente correctas, el presidente, Alexandros Bardakostas, que es el cofundador en realidad de Momentum, dice que la máquina que estamos desarrollando no es una máquina para ayudar a los empleados, es una máquina para prescindir de ellos. La empresa calcula que en un restaurante de comida rápida se gasta más o menos unos $135.000 al año en salarios de empleados. Esta máquina va a costar pero una fracción de eso. El problema es que son millones las personas que trabajan en estos empleos de comida rápida, por ejemplo, por dar un nombre, en McDonald's. McDonald's da empleo a 1.8 millones de trabajadores en unos 34.000 establecimientos que están repartidos por todo el mundo. Históricamente siempre han sido los salarios más bajos, pero siempre ha sido una empresa donde existe, o un lugar, digamos, de trabajo donde existe una gran rotación. En teoría es fácil encontrar trabajo en un McDonald's. Y generalmente ese trabajo era destinado a los jóvenes que estaban comenzando con sus primeros pasos, sus primeras armas en el campo laboral, que eran estudiantes, trabajos de medio tiempo, que les daba tiempo para hacer otra cosa, para sus estudios. Sin embargo, las reglas ya después de esta gran recesión que les mencioné antes, comenzó a cambiar. Para que se den una idea, en el 2011, McDonald's puso en marcha una iniciativa para tomar 50.000 empleados en un solo día. ¿Cuántas solicitudes recibieron? Más de 1 millón de solicitudes. Si nos ponemos a hablar en estadísticas, vamos a decir que era más fácil entrar en Harvard que lograr obtener un trabajo de McDonald's. ¿A qué voy con esto? Es que, relacionado con el episodio anterior, existe una falta de creación de empleo desde hace ya 10 años. Estos empleos de pronto, que eran trabajos secundarios, se han transformado en trabajos fundamentales para familias completas. Y si encima metemos una máquina que va a reemplazar a los empleados, estamos hablando de un enorme problema de desempleo, de falta de empleo, en los países desarrollados. Las estadísticas estas, como les dije, las toman de Estados Unidos, pero se proyecta tranquilamente a algunos países de Europa, no todos. En el 2011, McDonald's anunció que iba a instalar pantallas tácticas para que la gente pueda hacer los pedidos de forma digital en los 7.000 establecimientos que tiene en Europa. Y de hecho ya lo están haciendo. ¿Qué va a pasar? Que cuando una gran cadena como McDonald's haga esto y comience a tener una diferencia competitiva en el precio por justamente la reducción de costos, a las otras empresas no le va a quedar otra que hacer lo mismo, porque si no están destinadas a morir. Otros de los lugares donde vemos ya cómo se ha metido la tecnología es en la venta al público, de minorista. El empleo de la tienda, el empleo que está detrás del mostrador. Ya vemos como Amazon, eBay, Netflix han hecho desastre en muchísimos empleos de este tipo. De hecho, recuerdo siempre un podcast de una gente que ya no graba, ya hace muchísimo que no graba, que
Ellos en principio eran dos empleados de tiendas, dueños también, propietarios. En un caso uno era un propietario y el otro era un empleado de una tienda importante, de venta así minorista, de tecnología. Y fue duro ver cómo en el podcast, a medida que iba evolucionando, ¿no? Porque estamos hablando de un par de años, ver cómo ellos estaban bien, cómo los temas que trataban eran otro tipo de temas, era de las cosas que hicieron el cliente, lo que le pidió, las anécdotas, eran muy graciosos. Después, al año empezamos a ver cómo comenzaron a surgir problemas laborales y ya se veía eso reflejado en los podcasters. Se veía la angustia, la preocupación. Incluso uno de ellos relataba cómo tuvo que vender uno de los vehículos que tenía como de hobby, digamos, una moto muy, muy buena. Cómo tuvo que cerrar su tienda. Todo eso lo fuimos viviendo en primera persona, y a medida que esta gente nos iba grabando y nos iba contando toda su vida. El podcast pasó, en capítulos de ser algo muy gracioso, pasó a ser como una queja o un lamento, digamos, por ahí lamento es demasiado. Pero realmente a través del podcast fue como una vidriera de ver cómo una persona que era dueño de una empresa minorista de tecnología, cómo terminó siendo empleado en una empresa mayor, una empresa más grande. Ver cómo estas grandes cadenas, las grandes superficies, fueron robando, e incluso eBay, porque ellos mismos contaban, muchas veces venían los clientes, les hacían sacar el celular, mostrárselo, lo tocaban, lo miraban por acá. ¿Para qué? Para después ir y comprarlo por Amazon o por eBay. No lo compraban ahí en la tienda. Esto que les estoy contando y que es fruto de un estudio, me pareció interesante es contarles esta aplicación que realmente lo pude vivir así, digamos, en tercera persona a través del podcast, de alguien que vio cómo la automatización fue robando fuentes de trabajo. Existe en Estados Unidos esa, como digamos no es un dicho, es como un concepto de que no te perjudica el hecho de quedarte sin trabajo. Al contrario, eso hace que te mejores porque hace que te tengas que profesionalizar, que tengas que hacer más cursos, que tengas que seguir tus estudios y de esa forma seguir compitiendo en el mercado laboral y en teoría, de esa forma obtienes otro trabajo. Esta creencia o esta certeza con la que se repite en una economía de mercado tan fuerte como la que es Estados Unidos, se está transformando como un poco, no sé, en algo muy cruel, porque ya no hay la contención laboral que existía antes. O sea, ya no es solamente que profesionalizándote y perfeccionándote o haciendo o estudiando más cosas, vas a ser siempre competitivo. Porque ya vimos que la automatización y la robótica no solamente está haciendo, no sé si desastre la palabra, pero está haciendo mella, como dicen, en los trabajos básicos, sino que también comienza a meterse en los trabajos más desarrollados. Y que la clave entre que tu trabajo corra peligro, tu tarea, digamos, corra peligro o no, no está en la cantidad de estudios que tengas, sino en la predictibilidad de la tarea. Si puede ser aprendida por otra persona, puede ser aprendida por un robot. Y por allí una tarea tan sencilla como la selección de frutos en un viñedo es una tarea más compleja de pronto que la de un radiólogo que tiene que analizar una radiografía. No quiero ponerme demasiado pesimista. Aclaro que mi posición política no es comunista, ni socialista, ni tampoco ultraliberal, ¿sí? Me considero que soy una persona que está en el medio. Creo en las ventajas de cada uno de estos sistemas,
Creo que debe haber una libertad libertad de comercio, libertad absoluta de la persona, pero siempre bajo el control o supervisión, o por lo menos bajo ciertos límites que el Estado, que es el que en teoría protege los intereses comunes de todos, debe poner. Porque si no, lógicamente, ley de la selva, el más fuerte pisa al más pequeño, y eso no hay nada no hay ningún motivo por el cual una persona con mucho poder económico político quiere respetar al que no lo tiene. Solamente el Estado es el que puede poner esos límites. Aclarado esta posición, porque tampoco quiero que crean que soy ni socialista ni comunista, soy absolutamente del medio. Vamos ahora, ya que me fui un poquito por las ramas, vamos a otro de las partes fundamentales en el desarrollo de la robótica, y que ha sido, y esto lo hemos hablado en unos podcasts atrás, la robótica en la nube. La importancia que ha llegado a tener la evolución de la conexión a Internet, la velocidad, digamos, la cantidad de datos que se pueden transmitir por segundos, lo importante que ha tenido esta evolución en el desarrollo de la robótica, que está teniendo y va a ser fundamental, para bien y para mal. ¿Por qué? Porque hoy, con un robot, con un hardware muy, muy sencillo, ¿sí?, pero con una conexión a Internet poderosa, tenemos un robot poderoso. Porque el procesamiento ya no lo tiene que llevar una super máquina metida dentro de un hardware que nosotros tenemos que comprar, sino que ese procesamiento se lleva a cabo en una supercomputadora que está en un lugar distante y cuya información se transmite por Internet. De esta forma, tenemos un enorme ahorro económico y sobre todo la capacidad de que siempre vamos a estar en lo último, con la última computación, digamos, con la última evolución de esta informática. Nuestro robot seguro va a estar actualizado. Pero no todo es color de rosas. ¿Cuál es el peligro de esto? Y acá viene Skynet, se nos viene a la mente Terminator. La película Terminator, ¿no? ¿Quién no la ve? Yo creo que vi 14, 15 veces la 2. Para mí la mejor de todas. ¿Qué pasa cuando tengamos todos nuestros dispositivos, nuestros robots conectados? Que su cerebro no esté dentro del hardware que nosotros tenemos con nosotros, sino que su cerebro esté remotamente localizado no sé, en California, por ejemplo. ¿Qué va a pasar con los ataques de los hackers, con los virus? Sobre todo cuando empecemos a delegar estos supercálculos potentes hechos en la nube en servicios esenciales, como puede ser una potabilizadora de agua, una central eléctrica, el sistema de transporte, autos autónomos. ¿Qué va a pasar cuando exista un ataque de hacker, cuando exista una violación en la seguridad, un terrorismo cibernético? Ya no va a hacer falta venir con una bomba y hacerla explotar. Te pueden hacer chocar todos los autos al mismo tiempo, te pueden hacer que el agua potable de pronto salga contaminada, algunos de los elementos con los cuales se potabiliza el agua se introduce de mayor dosis, por ejemplo, de pronto le ponen más cloro de lo que deberían, o le ponen más de algunas otras sales que se usan, y eso causa un daño general, quizás no a los adultos, pero sí a los niños. Sin número de cosas pueden pasar. Y esto de la seguridad es algo que preocupa y mucho. No es una cosa de loco, que no me sale el nombre ahora de los que tienen miedo a que surja algo, que pase algo. Es una preocupación real que existe. Ya quedó demostrada la vulnerabilidad cuando se acuerdan el gusano Stuxnet, que se creó para
que lo hizo Israel y Estados Unidos en 2010, para inutilizar las centrifugadoras que utiliza el programa nuclear iraní. De esa forma deshabilitaron una planta nuclear que no debería haber existido, en teoría. Entonces el tema no es menor, no es para nada menor. La computación de la nube, todo lo que nos da a favor, nos puede devolver en contra. Por último, vamos a tocar muy rápidamente el tema de la robótica en la agricultura, que yo, como ya les dije, la automatización, podemos decir que en la agricultura fue uno de los primeros lugares donde comenzó a haber esta automatización, pero ya era en ese momento, estamos hablando finales del siglo XIX, era una automatización mecánica, y ya ahora, siglo XXI, ya la automatización, estamos hablando de una automatización digital. Apenas un 2% de la población de Estados Unidos, recuerden que estamos tomando siempre esos datos, se dedica a este tipo de tareas. Cuando en otros momentos históricos estábamos hablando de más de un 60% de personas dedicadas a tareas de agricultura. Hoy solo un 2%. Pero en la agricultura, si bien se ha habido afectada y mucho por la tecnología, hay un rubro de la agricultura donde aún cuesta que la tecnología se meta. ¿Y qué es lo que les había mencionado antes? En la recolección de frutas, de verduras, plantas ornamentales. Hoy en día a un robot le es imposible ver la textura, el color, el aroma, sentir el aroma. Esa selección que hace el ser humano con esa facilidad, para una máquina no lo es. Sí existen máquinas, por ejemplo, hay una que recoge avellanas, ¿no? ¿Qué hace la máquina? Se acerca al árbol, le pega al árbol, lo sacude, de esa forma caen las avellanas y las recoge. Eso ha hecho que, por ejemplo, esto se puede ver, digamos, en cómo se refleja en datos, que esa automatización hizo que cierta parte de la agricultura decayera más y otra estuviera más fuerte. Por ejemplo, la de tomate se vino abajo, en cambio la de avellanas o de frutos secos se fue para arriba. Justamente por eso, por la automatización, esa simplicidad que implica. Ya no es lo mismo ver la textura, el color, el olor de un tomate que el de una nuez o de una avellana. Bueno, amigos, creo que con eso ya vamos a ir concluyendo. Llevamos, me pasé, esta vez fue bastante más de lo que el anterior. En este episodio fueron más datos, crudos y fríos. Por ahí fui un poquito negativo. Pero ya vamos a ir cómo va afectando y va evolucionando esto. Espero que les haya gustado. Les agradezco como siempre todos los corazones que me dejaron en el capítulo pasado. Fueron un montón. La última vez que miré creo que iban 29 corazones. Así que les agradezco muchísimo. Realmente esas son las cosas que uno le pone las pilas para seguir adelante en estos trabajos de interpretación o de adaptación que no son sencillos. Gracias también a Luisa, que me mandó un mensaje por Telegram muy lindo. Y bueno, y a todos los que me dejaron comentarios también. Quería hacer también mención a un usuario que, revisando capítulos viejos, veo que es un fiel seguidor desde los primeros, es más, de los primeros comentarios creo que fue. Antonio, si no me equivoco, ya después voy a mirar, perdón Antonio si me estoy equivocando. Es que no tengo la compu acá prendida, no tengo nada, tengo solamente el micrófono. Pero que ya haré mención ya con el nombre correcto en el próximo episodio. Pero veo que me ha dado, viene suscripto desde los primeros, así que también, y nunca había hecho mención de él. Bueno amigos, muchísimas gracias amigos y amigas, espero que les haya gustado, ya saben, dejen corazones.
Gracias por todas las reproducciones. Y nos encontramos en el próximo episodio. Ya saben, los métodos de contacto son gusarirío por Twitter, tecnopodcastgus@gmail.com, correo electrónico, o pueden escribirme por Telegram, que es @tecnopodcast. Un fuerte abrazo y nos reencontramos en el próximo capítulo. Chau, chau.